Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Gracias a Dios. Estamos iniciando una nueva serie de mensajes, como ustedes pueden ver en sus guías y también en la nueva imagen que tenemos aquí, que está muy bonita, no sé qué le parece. Inmediatamente nos hace pensar en el asunto del trabajo, ¿verdad? Entonces, esta serie se llama Trabajando con Dios. 4 mensajes acerca del trabajo desde la perspectiva bíblica. Así es que, bien, este es el primer mensaje de la serie. Y si tienes una guía, ahí ves el título, El propósito del trabajo, ¿verdad? Este es el primer sermón de la serie. Así que voy a pedirles que arranquemos leyendo Eclesiastés 3:9 en la NTV. Tienen el texto ahí en sus guías, también lo pueden ver en sus pantallas si gustan. Es una versión moderna de la Biblia. Lo leemos juntos. Dice: ¿qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? Una vez más, ¿qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? Oremos. Señor, te damos muchas gracias por la vida y te damos gracias por tantas bendiciones que nos has dado. Alabamos tu nombre en esta mañana y te pedimos, Padre, que pongas tu palabra en nuestro corazón. Bendícenos, por favor, ayúdanos, llénanos de tu presencia y de tu palabra en lo más profundo de nuestro ser. Bendice esta serie, Señor, que mucha gente pueda ser tocada y bendecida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, déjeme arrancar de la siguiente manera. A lo largo de nuestra vida, a lo largo de tu vida, vas a pasar aproximadamente 150,000 horas en el trabajo. 150,000 horas en el trabajo. Algunos más. Y eso es cerca del 40% de tu vida. Hermanos, el trabajo define nuestras vidas. El trabajo domina nuestras vidas. Identifica nuestras vidas. Es por eso que cuando alguien te pregunta ¿quién eres?, normalmente contestamos con lo que hacemos. ¿No es cierto? Cuando alguien te dice ¿quién eres?, nosotros decimos, bueno, yo soy un médico. No nos están preguntando a qué nos dedicamos, nos están preguntando quiénes somos. Pero normalmente nosotros contestamos con lo que hacemos. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo, hermanos, nos define. El trabajo nos da identidad, nos identifica, ¿verdad? El trabajo domina nuestras vidas. Es por eso, mis hermanos, que vale la pena estudiar este tema durante las próximas 4 semanas. ¿Estás en el trabajo correcto? ¿Estás haciendo lo que Dios quiere? Muchísima gente no está satisfecha con su trabajo. Un estudio reciente mostró que cerca de 2/3 de las personas dicen: si yo tuviera un trabajo diferente, sería feliz. Imagínese usted, 2/3 de la gente piensa que si tuvieran un trabajo diferente, serían felices. Otros dicen: no estoy satisfecho, no me siento pleno, no creo estar en el trabajo correcto. Así que, mis hermanos, lo que vamos a hacer durante esta serie es ver lo que la Biblia dice acerca del trabajo. Vamos a ver preguntas como estas: ¿qué puedo hacer cuando soy despedido de un trabajo? ¿Cómo puedo conseguir un aumento de sueldo? ¿Cuál es el mejor trabajo para mí? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cómo sé cuál es el mejor trabajo? ¿Qué haces cuando tienes un mal jefe y tienes conflictos?
¿Qué haces si quieres iniciar un negocio nuevo? Hermanos, déjenme decirle esto, la Biblia tiene respuestas para todas estas preguntas inquietantes de la vida. Es interesante darnos cuenta que la Biblia, la palabra de Dios, tiene respuestas a las preguntas más profundas del ser humano. Así que hoy, hermanos, quiero que entremos en esta serie trabajando con Dios, haciéndonos la pregunta fundamental. Y la pregunta fundamental es esta: ¿por qué trabajar? ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Han oído a muchos adolescentes con esa pregunta? Muchos jóvenes, muchos de nuestros hijos. ¿Y por qué tengo que trabajar? ¿Por qué debo trabajar? Déjame decirte que no es una pregunta nueva. Hace miles de años Salomón hizo esta pregunta en Eclesiastés capítulo 3. Miren, ahí está la pregunta. ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? ¿Qué reciben las personas realmente? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la paga? ¿Cuál es el propósito de tanto trabajo? Si voy a pasar el 40% de mi vida trabajando, pues yo creo que es muy razonable, ¿verdad?, saber cuál es el propósito del trabajo. Muchas personas piensan que el trabajo es un castigo de Dios. Espero que usted no, pero mucha gente piensa eso. Déjeme decirle que no lo es. Mucha gente dice: ¿no es cierto, pastor, que en Génesis el trabajo vino como un castigo, como una maldición? ¿No dice Génesis en el capítulo 3 que Dios maldijo a la tierra? Maldita será la tierra por tu causa, con el sudor de tu frente comerás el pan de ella. Hermano, ¿no es el trabajo una maldición? Algunos han hecho popular esta idea a través de las canciones, ¿verdad? Varias veces les he comentado de la famosa cumbia esa, el negrito de Matei, ¿verdad?, que dice que el trabajo para mí es un enemigo. El trabajo lo hizo Dios para el buey. El trabajo lo hizo Dios como castigo. Y la modernidad de los jóvenes hoy cantan su famosa canción: no voy a trabajar, no voy a trabajar, ¿verdad? Muchas personas piensan, hermanos, que el trabajo es una maldición. Déjeme decirle que no es así. Mire lo que dice la Biblia en Génesis 2:15. Voy a pedir a nuestros hermanos allá arriba que nos ayuden, por favor, y pongan en la pantalla Génesis 2:15. También lo puedes ver en tu Biblia si gustas. Miren lo que dice la Biblia. ¿Cómo dice? Tomó pues, dice Jehová Dios, al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Díganme qué significa labrar. Oiga, todos sabemos esa palabra porque usamos en México la palabra labrador. Eres un labrador, es una persona que trabaja la tierra. Y luego la palabra guardar. ¿Qué significa guardar? Cuidar, proteger, poner en resguardo. Hermanos, pregunto, ¿asignó Dios trabajo al hombre antes del pecado original, antes de la caída? ¿Sí o no? Hermanos, el trabajo no es una maldición. La maldición es que el trabajo se hizo más pesado, se hizo más difícil, más duro. Pero la verdad, hermanos, es que Dios nos dio el trabajo como una bendición. Cambia tu mentalidad, cambia tu actitud. El trabajo no es una maldición, es una bendición que Dios nos ha dado. El trabajo hace que las personas se realicen y realicen el propósito de Dios en el mundo. Así que, mis hermanos y mis amigos, el trabajo no es el resultado del pecado. El resultado del pecado es trabajar más. Después del pecado, el trabajo es más difícil, es más decepcionante, más degradante, causa muchas penas, causa desilusiones. Estas son las cosas que el pecado trajo, pero el trabajo en sí no es malo, es parte del plan original de Dios. La Biblia dice, mis hermanos, que Dios trabaja. Hermanos, si el trabajo fuera malo, ¿ustedes creen que Dios lo haría? Miren cómo dice en Juan capítulo 5, versículo 16 y 17. Les voy a suplicar que ya sea que lo cheque en su Biblia o lo vea aquí en la pantalla. Miren cómo dice la palabra de Dios. Juan capítulo 5, verso 16 y 17. Por favor, si son tan amables. Ahí está. Con este fondo tan precioso, ¿verdad? Se ve muy bien. Dice que por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué?
porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué día era ese? El sábado. Miren cómo se defendió Jesús. Es bello. ¿Cómo dice Jesús? Jesús les respondió: mi Padre, dice, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Este es un texto que debe ser pegado en el refrigerador de cada uno de nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos deben ver eso. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermanos, ¿qué está haciendo Dios todo el tiempo? Él está trabajando. ¿Y saben qué está haciendo su Hijo? Trabajando también. El trabajo no es una maldición. Si fuera una maldición, Dios no lo haría. El trabajo es una bendición. A través del trabajo nosotros podemos realizarnos en el mundo. Necesitamos cambiar nuestra actitud. Me fascina lo que Jesús dice, ¿verdad? Dice que Él como hijo también trabaja. Muchos de nosotros, hermanos, hemos crecido en una cultura engañosa y falsa, ¿verdad? Y la cultura le ha hecho creer a nuestros hijos que ellos no deben trabajar. Y nosotros nos consideramos princesas, ¿no? Y príncipes, ¿no? Y nos tienen que llevar, ¿cómo se dice? En la comidita a la cama, si se puede, ¿verdad? Nos tienen que servir. Y muchos padres y muchas madres piensan que sus hijos no deben trabajar. Hay personas que me han dicho, madres que me han dicho: yo batallé tanto, mis padres no tuvieron los recursos que ahora yo tengo, así que yo no quiero que mi hijo trabaje. Estás criando un parásito, así no son las cosas. Jesucristo como hijo, ¿qué dice? Mi Padre trabaja, ¿y qué dice Él? Y yo trabajo. El trabajo no es una maldición, es una bendición de Dios. Pero cuando no enfocamos la vida de manera correcta, empezamos a creer muchas mentiras que escuchamos en el mundo, y eso trae muchos problemas. Lamento decir esto que voy a decir, y si te desanimo, de verdad pido una disculpa. No tengo intención de desanimar a nadie, sino más bien motivarles. Pero lamento esto que voy a decir. Hermanos, en el cielo vamos a trabajar. Ya se desanimaron, ¿verdad? He oído personas que me dicen: pero ¿cómo, pastor? Yo pensaba que en el cielo era el único lugar en donde no íbamos a trabajar. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 3, por favor. Vamos a estudiar esto con más detenimiento en los grupos. Pero mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 3, por favor. ¿Lo quieren poner? Ahí está. Ya es el último libro de la Biblia, es la última página, ya estamos cerrando la Biblia. Mire cómo dice el Señor. Después dice: me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde salía el río? Del trono de Dios y del Cordero. Miren, en medio de la calle de la ciudad. Eso quiere decir que aquella ciudad solo va a tener una calle. Todos vamos a vivir en la calle principal. Siempre hemos querido eso, ¿verdad? Nos gustaría vivir en la calle principal, pero pues nos tocó allá hasta la orilla, ¿verdad? Yo vivo en la orillada. Pero me gustaría vivir en la calle principal. Pues mire, aquí todos vamos a vivir en la calle principal, porque la ciudad solo tiene una calle. Dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. ¿Cuántos frutos produce? 12, uno por mes, dice, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y miren el versículo siguiente, el 3, por favor. No habrá más maldición, dice, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y mire la última frase, ¿qué dice? Sus siervos le servirán. Hermanos, en el cielo vamos a trabajar. La diferencia, hermanos, es que el trabajo que vamos a hacer en el cielo es el trabajo que nos gusta. Tú vas a estar realizando aquello que te gusta hacer, aquello por lo que harías aunque no te pagaran, aquello por lo que te levantarías cada mañana para hacerlo, porque es algo que te gusta, que te da placer. ¿Se imaginan, hermano, estar en el cielo sin hacer nada? Siempre he pensado en eso, ¿verdad? ¿Será el cielo un lugar donde no vamos a hacer nada? Pues qué aburrido, ¿no? ¿Te ha pasado verdad, que de repente hay días en que no estás haciendo nada y de repente te aburres de no estar haciendo nada? El 24, ¿verdad? La cena, el 24 cenamos, y luego el 25 pues nos levantamos tarde, y verdad, nos levantamos y nos vamos a acostar a un sillón, y ya que nos cansamos de estar ahí, nos pasamos al otro sillón, ¿verdad? Y nos acostamos y luego nos vamos al tercer sillón, y llega un momento que tú dices: ya, ¿verdad? tengo que hacer algo. No puedo vivir así sin hacer nada.
El cielo no va a ser un lugar donde no hagas nada, no, sus siervos le servirán. El trabajo no es una maldición, es una bendición que Dios nos ha regalado. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra actitud. Y cuando una persona se conecta con Dios respecto de lo que el trabajo es, Dios empieza a bendecir a esa persona. Bendito sea su nombre. ¿Cuál es el propósito del trabajo? Hermanos, voy a decir esto, espero que no sea el caso de nadie aquí, ¿verdad? Pero si lo es, ojalá Dios pueda cambiar tu actitud en esta mañana o en esta tarde. Muchas personas trabajan para jubilarse. He preguntado a algunas personas, ¿verdad? ¿Para qué trabajas? Y muchos me han dicho, para jubilarme. Y luego hacer lo que me gusta, lo que quiero. Eso está mal, ¿no le parece? Eso está mal, debería de ser al revés, ¿no? O sea, la gente trabaja para jubilarse, para que después ya hagan lo que les gusta. Eso está mal. ¿Te imaginas pasarte 30, 40 años haciendo lo que no te gusta, para que al fin vengas a estar unos 3, 4, 5 años haciendo lo que te gusta? No, debería ser al revés, eso está mal. ¿Ese es el propósito del trabajo? Pues déjeme decirle, la Biblia nos da una respuesta contundente, tremenda. De hecho, la Biblia nos dice que el trabajo tiene razones preciosas, ¿verdad? Razones tremendas por las cuales lo hacemos. Así que vamos a verlos este domingo y ayudados por su guía, ¿verdad? Quiero que veamos, hermanos, entonces, ¿por qué trabajar? El propósito del trabajo. ¿Por qué trabajar? ¿Por qué debo trabajar? La Biblia nos dice que hay 5 razones por las que debo trabajar, 5 propósitos por los que debo trabajar. Número 1, la necesidad. Este es el propósito básico, fundamental, la necesidad. Trabajo para suplir mis necesidades. Ese es el principio de la necesidad. La motivación más básica para el trabajo es la necesidad. Trabajo para satisfacer mis necesidades. Hermanos, la Biblia enseña que esta es la razón más básica y más obvia por la cual cada persona debe trabajar. Esta es la razón de trabajar, para sobrevivir. Si no trabajo, no puedo comer. Yo debo comer, entonces debo trabajar. Esto, hermanos, es sencillo. La Biblia dice en Proverbios 12:11, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia. Esto es sencillo. Trabajo para poder vivir, trabajo por necesidad, trabajo para satisfacer mis necesidades. La Biblia enseña y dice que debemos hacerlo. La Biblia dice que no solamente debemos proveernos a nosotros mismos, sino debemos de ser autosuficientes si se puede, ¿verdad? En todo lo que sea posible debemos de ser autosuficientes. Hay ocasiones en que no podemos ser autosuficientes, pero sí podemos trabajar. Debemos hacerlo. Y la Biblia dice que debemos proveer para nuestra familia, particularmente nuestra familia inmediata. Esta es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad del gobierno, no es la responsabilidad de las instituciones de beneficencia. Es nuestra responsabilidad. Yo debo trabajar y debo proveer para mi familia. El primer propósito del trabajo es la necesidad. Trabajo para suplir mis necesidades. Hermanos, hay ocasiones en que no soy capaz de trabajar. Hay ocasiones en que no puedo trabajar. Pero cuando soy capaz de hacerlo, debo hacerlo. Debo tener la responsabilidad de sostener a mi familia. Miren cómo dice 1 Timoteo 5:8. Qué tremenda es la palabra de Dios. ¿Qué dice? El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ¿qué dice? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tremendo está eso, ¿no le parece? Son palabras muy fuertes. Dios dice que el proveer para mi familia es mi responsabilidad espiritual, que debemos cuidar de nuestras propias familias y que si no hago eso realmente soy un ateo, un incrédulo, alguien que ha negado la fe. Hay mucha gente en la actualidad que no cree esto, de veras. Ellos piensan,
Si no quiero trabajar, no debería de trabajar. No estoy hablando de no poder trabajar, no, estoy hablando de no querer hacerlo. No quiero trabajar, así que no debería trabajar, así que el gobierno debería pagarme o alguien más debería hacerlo, alguien más me debería mantener. Bueno, a mí me gusta ser un mantenido. La mayoría de las personas, gracias a Dios, prefieren trabajar y eso es bueno, pero otros prefieren sentarse en el parque, ir a la playa u observar las maravillas de la naturaleza. Hay muchas personas que quieren hacer que la pereza sea considerada como una discapacidad. Cuidado, mis hermanos, porque donde hay libertad también hay parásitos. Pero la Biblia enseña claramente que las personas que pueden trabajar, deben trabajar. Trabajamos para ganar nuestro sustento. Miren cómo dice, este texto está más fuerte, creo yo. Segunda Tesalonicenses 3:10, ¿cómo dice? El que no quiera trabajar, dice, que tampoco coma. No, eso sí, está muy fuerte, ¿verdad? Hay jóvenes que no les gusta la Biblia nada más por este versículo. Hay adolescentes que detestan la Biblia nada más por ese versículo. Porque Dios establece una regla. El que no quiera trabajar, ¿qué dice? Que tampoco coma. No está hablando de que la persona no pueda trabajar. No, no está hablando de eso. Está hablando de la persona que no quiere trabajar. Algunas veces estás incapacitado, algunas veces estás enfermo, algunas veces hay circunstancias extenuantes. Estás cuidando a un enfermo, tienes pequeños que atender en casa, hay diferentes razones. Quien no quiera trabajar, no se le debe permitir que no coma. No es que no puedan trabajar, es que no quieren hacerlo. Dios dice que todos los que pueden trabajar deben hacerlo. No hay comida gratis, no hay pan para los holgazanes. Bueno, yo creo que este es un buen domingo, ¿verdad? Para haber traído a nuestros hijos, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes, ¿verdad? Porque muchos de ellos piensan que porque decimos que es responsabilidad de los padres mantener a su familia y a sus hijos, ellos ya no tienen que hacer nada. No, la Biblia no dice eso. Hermanos, la enseñanza de la Biblia es que nuestros hijos deben aprender, si pueden trabajar, deben hacerlo. Y entonces es bueno que enseñemos a nuestros hijos a ayudarnos en casa, en el quehacer de la casa, en el trabajo. No tienen que trabajar a nuestro ritmo, a nuestra capacidad, pero deben hacerlo, deben aprender que Dios nos enseña que para poder comer y consumir necesitamos trabajar. El que no trabaje, dice, que no coma. Tremendo, ¿verdad? Este es el primer propósito, el propósito básico del trabajo. Trabajamos para suplir nuestras necesidades, trabajamos por necesidad. Ahora bien, hermanos, ¿qué sucede cuando todas mis necesidades son suplidas? Si el primer propósito del trabajo es satisfacer mis necesidades físicas, una vez que las haya satisfecho, ¿es correcto dejar de trabajar? Ya que tengo todo lo que puedo necesitar para suplir mis necesidades, gracias a Dios ya cuento con una buena fuente para suplirla. Ahora sí, ¿ya no debo trabajar? No, porque hay otros 4 propósitos del trabajo en la Biblia, aparte del básico de suplir necesidades. Y aquí está el segundo. La segunda razón por la que debemos trabajar es esta: por la identidad. La identidad. Trabajo para expresar mis talentos. Esta es la segunda razón. La identidad. Trabajo para expresar mis talentos. Esto está muy bueno. Hermanos, el propósito de mi identidad es expresar mi talento. Dios quiere que trabajes para que puedas expresar para lo que Él te creó. ¿Tiene sentido? Él te ha dado ciertos dones, ciertos talentos, ciertas capacidades, y Él espera que los utilices. El Señor te ha dado cierta responsabilidad. A esto llamamos tu forma única.
Es lo que vamos a estudiar en el curso 301, descubrir cómo te hizo Dios, descubrir tu vocación, qué talentos, qué habilidades, qué capacidades te dio Dios. Escucha, si Dios puso esos talentos y esas capacidades en ti, Él quiere que tú expreses eso que Él te dio, y la única manera de expresarlo es a través del trabajo. Yo trabajo para expresar mis talentos, es decir, mi identidad. Mira lo que dice la Biblia en Primera de Pedro 4:10. Preciosa la palabra del Señor. ¿Cómo dice? Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Hermanos, esto es nuestra identidad. Trabajamos porque a través del trabajo yo expreso lo que Dios ha puesto en mí, lo que Él me ha dado para servir a la humanidad. ¿Cómo sabes si estás utilizando tus dones de manera correcta? ¿Cómo sabes que estás utilizando esas capacidades especiales que Dios te ha dado? Las estás usando de manera correcta. ¿Sabes cómo lo sabes? Pues si eres exitoso y estás satisfecho con lo que haces. Esto significa, hermanos, que el mejor trabajo para ti es el trabajo que expresa tu talento. Algunos de ustedes están en ciertos empleos en los cuales no están haciendo esto. La próxima semana vamos a entrar en detalle y a profundidad sobre este tema. Pero la verdad, hermanos, es que Dios nos ha conectado, cada uno de nosotros, para que hagamos cosas diferentes. La razón por la que nos gusta hacer cosas diferentes es que Dios nos hizo así, y nos hizo así para que todas las cosas se hagan. Imagínense ustedes, si todos nos gustaran las mismas cosas, habría cosas que no se harían. Pero Dios es tan variado, tan especial, que ha puesto en cada persona diferentes dones para que todas las cosas que se necesitan hacer en el mundo sean hechas por diferentes personas. Él es un genio. Algunos de ustedes, por ejemplo, son muy buenos con los números, son buenos en matemáticas, son muy buenos en eso. Pero otros de ustedes son muy malos en las matemáticas, son terribles en las matemáticas, son malos. Algunos de ustedes son muy buenos con las palabras, son buenos para escribir, son buenos para componer, son buenos para hablar. Pero otros de ustedes no podrían deletrear ni siquiera la palabra gato si tuvieran que hacerlo. Algunos de ustedes son muy buenos para las cosas físicas, para las cosas manuales, tienen muy buena coordinación, pero otros de ustedes son muy malos para coordinarse físicamente. Algunos pueden ser muy buenos para las cuestiones mecánicas, otros no son buenos para eso. Algunos de ustedes tienen una habilidad sobrenatural para simpatizar con la gente, tienen grandes habilidades para servir. Las personas que cuidan hospicios, aquellos que son enfermeros o enfermeras, maestros de preescolar, todos ellos tienen una gran capacidad para servir. Pero el resto de nosotros no somos así. Algunos de ustedes son súper organizados por naturaleza. Si vemos su closet, todos los zapatos azules están de un lado. Piensan que todos tienen un closet como el suyo, pero ninguno de nosotros tiene un closet así. Ustedes son los únicos. Tienes una habilidad natural para organizar y piensan que los demás son tan buenos como ustedes, pero la verdad es que todos los demás no somos así. Necesitamos gente diferente, haciendo cosas diferentes, porque Dios así nos diseñó. Es la identidad que Él nos dio. ¿Te das cuenta? Con el trabajo que tú realizas, expresas tu propia identidad. Tú eres único. Los dones que tienes son únicos. De hecho, mis queridos hermanos y mis amigos, tenemos una clase, por cierto, ¿verdad?, sobre esto. Se llama la clase 301. En ella tú aprendes a descubrir tu forma única. Tú tienes una forma única y tu forma no es igual a la de nadie. El curso 301 te ayuda a descubrir tu forma única.
Si eres un padre, después hasta puedes ayudar a tus hijos a descubrir su forma única, es decir, la vocación de su vida. Porque si una persona descubre la vocación de su vida, va a realizar un trabajo en el que siempre va a estar satisfecho y feliz. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo sabes si el trabajo que tienes es el correcto? ¿Cómo sabes si estás hecho para el trabajo que estás haciendo? Pues si eres exitoso y estás satisfecho, si eres fructífero y te sientes pleno en lo que haces, entonces esa es la manera de saber que estás en el trabajo correcto. Si tú dices, realmente no soy tan exitoso en lo que estoy haciendo, no me siento pleno con lo que estoy haciendo, entonces estás en el trabajo equivocado. Y no importa el dinero que estés percibiendo, simplemente estás en el trabajo equivocado. Mi consejo para ti, como tu pastor que te ama, es que necesitas cambiar de trabajo, aun cuando eso signifique dejar esta ciudad. Tu vida es demasiado importante como para malgastarla en el trabajo que no es el tuyo. Aquel que trabaja en lo que no ama, dice Facundo Cabral, es un desocupado, aunque lo haga todo el día. Quiero que escribas esto en tu corazón, o si lo puedes escribir ahí en tu guía, estaría muy bueno. El significado importa más que el dinero. Escuche eso. El significado es más importante que el dinero. Si estás en un trabajo al que no le encuentras sentido, estás en el trabajo equivocado. Necesitas hacer lo que sea necesario. Incluso si tienes que bajar tu nivel de vida, si tienes que comprar una casa más pequeña, porque el significado es más importante que el dinero. Cuando llegues al cielo, Dios no te va a preguntar, ¿cuánto dinero ganaste? Él te va a preguntar, ¿hiciste de tu vida lo correcto? ¿Utilizaste los talentos que te di bien? Tú no vas a poder decirle, bueno, estaba ocupado haciendo dinero. Respuesta incorrecta, te di talentos, ¿los utilizaste? Hermanos, es más importante el significado que el dinero. Así que si estás en un trabajo que tal vez estás dejando mucha lana, pero no te deja significado, debes cambiar. Mira cómo dice Gálatas 6:4. Tremendo esto, ¿verdad? Pero mire cómo dice Gálatas 6:4. Presta mucha atención, dice, a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte, dice, con nadie. Una de las cosas que más infelicidad traen a la vida, hermanos, es al andarse comparando. Hermanos, si te andas comparando con las personas, te vas a deprimir. Hay una poesía antigua que así se llama precisamente, ¿verdad? Desiderata se llama, y dice que no te compares con las personas, porque si te comparas con los demás, te vas a deprimir. Porque siempre hay personas mejores que tú, también siempre hay personas peores que tú. No te compares con nadie. Presta mucha atención a tu propio trabajo. Concéntrate en que estés haciendo lo correcto, en que estés haciendo el trabajo para lo cual Dios te diseñó. Porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Algunas personas, hermanos, piensan que la meta de la vida es hacer suficiente dinero para después ya no hacer nada. No es así. La meta de la vida no es no hacer nada. Escuche lo que voy a decirle. Leí un estudio fascinante esta semana de por qué la depresión está aumentando como epidemia en nuestra sociedad. Escuche, cada vez hay más gente depresiva, particularmente entre los adolescentes y los jóvenes. Los índices de depresión en nuestro país están incrementándose cada día. ¿Por qué? Porque tenemos más tiempo libre que antes. ¿Cómo es eso, pastor? Los expertos investigan y nos dicen que el tiempo libre es algo bueno, pero no fuimos creados para solamente vivir nuestra vida sin hacer nada. Hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para jugar, hay un tiempo para hacer algo difícil, hay un tiempo para descansar. ¿Cómo dice Eclesiastés capítulo 3? Todo, dice, tiene su tiempo. Hermanos, Dios nos diseñó, nos hizo de tal manera que no podemos vivir simplemente sin hacer nada. ¿Sabe lo que ocasiona eso? Escuche lo que dicen los expertos. Hermanos,
la gente, cada vez hay más personas que no están haciendo nada, y entonces eso hace que la gente viva en depresión. Muchísimos adolescentes tienen demasiado tiempo libre, y hay muchos jóvenes, ¿verdad?, que han ido a la escuela, pero que se encuentran sin trabajo por la situación económica, tienen demasiado tiempo libre, están teniendo unas proporciones epidémicas de depresión, porque no fuimos hechos para no hacer nada. La gente que no tiene nada que hacer, que no está haciendo nada, son personas que entran en un terrible problema de depresión. Ocúpate. El trabajo, la segunda razón del trabajo, el segundo propósito del trabajo es expresar tu identidad. Si no lo expresas, te vas a deprimir. Fuimos hechos para que nuestras vidas cuenten. La gente es más feliz, tú eres más feliz cuando estás usando los talentos que Dios te dio para algo mucho más grande que un trabajo para simplemente subsistir. De eso se trata esta serie, de ayudarte a descubrir tus propios talentos personales y usarlos para causas más grandes en este mundo. Esta es la segunda razón por la que debemos trabajar, por la identidad, porque el trabajo expresa mi identidad. Número 3, la credibilidad. Esta está muy buena. La credibilidad. El tercer propósito del trabajo es la credibilidad. Es dar tiempo a otros. Dar testimonio a otros. Es que tus palabras tengan un significado para otras personas. Hay algo que respalda tus palabras y eso es lo que haces. Tu trabajo demuestra tu credibilidad. Miren cómo dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4, 11 y 12. Por favor, chequen ahí lo que dice la Biblia. Cada uno dice, preocúpese por lo suyo y trabaje. Si siguen estas instrucciones, la gente que no es creyente, ¿qué dice? Respetará su forma de vivir. ¿Se imaginan, hermanos, a una persona que habla mucho de Dios, habla mucho de la Biblia, habla mucho de Jesucristo, ¿verdad? Que Génesis, que Salmos, que Proverbios, que Eclesiastés, que Mateo, que Juan, que Romanos. Habla mucho de Dios, habla mucho de la Biblia, pero la gente lo conoce, que no trabaja, que es un holgazán. ¿Ustedes creen que esas palabras tengan peso? Hermanos, escuchen por favor, ¿por qué dice Pablo esto? Cada uno preocúpese por lo suyo y trabaje. Si siguen estas instrucciones, la gente que no es creyente respetará su... ¿Por qué dice Pablo eso? ¿Sabe por qué lo dice? No lo olvide. Porque el trabajo es algo esencial en la sociedad. La sociedad valora mucho a la gente trabajadora. Los holgazanes todavía no son héroes. En ninguna sociedad la pereza todavía no ha llegado a ser un valor. El trabajo es un buen testimonio. El trabajo recomienda a la persona. El que no trabaja es un pobre testimonio de Dios. Debo trabajar porque con mi trabajo demuestro que yo creo en Dios, en lo que Él dice que debo hacer, porque ese es un buen testimonio delante de la sociedad. Rick Warren, hermanos, cuenta que hay un hombre en su iglesia, se llama Jim. Es un exitoso, dice, un acaudalado hombre de negocios, rico. Dice que hace varios años Jim contrató a un carpintero para que le hiciera algunos trabajos en su casa. Era un trabajo largo, pero Jim estaba impresionado por el trabajo que este hombre realizaba. Lo terminó a tiempo. Qué tremendo, ¿verdad? En este país casi nadie termina un trabajo a tiempo. Yo espero que no nadie de ustedes aquí, ¿verdad? Pero los albañiles nunca terminan el trabajo a tiempo. El carpintero nunca termina el trabajo a tiempo. Es un verdadero problema en este país. Pero allá este hombre terminó el trabajo a tiempo. Hizo un excelente trabajo, cuidó todos los detalles. Finalmente dice que un día Jim comenzó a platicar con él y le preguntó, oye, ¿por qué haces un trabajo de calidad como el que realizas? Y dice que este carpintero le contestó, bueno, dice, lo hago así, dice, porque soy cristiano y
soy cristiano y hago estas cosas para demostrar mi fe. Jim, este hombre rico, le dijo: quiero saber más acerca de tus creencias. Entonces el carpintero lo invitó a su grupo pequeño. ¿Y qué creen que pasó? Jim entregó su vida a Jesucristo, se bautizó, está asistiendo a la iglesia ahora y está colaborando tremendamente. Cada uno preocúpese por lo suyo y haga bien su trabajo. Si siguen estas instrucciones, la gente que no es creyente respetará su forma de vivir y muchos vendrán a los pies de Cristo por nuestra forma de trabajar. Hermanos, los cristianos, los hijos de Dios, los seguidores de Jesucristo deberían ser reconocidos porque son excelentes trabajadores. No me importa qué es lo que hagas, en el área que hagas, debes de ser un excelente trabajador, de tal manera que la gente se pregunte por qué es así. Y cuando se acerquen a preguntarse eso, tú dirás: soy así porque creo en Jesucristo. Mire qué dijo Jesús en Mateo 5:16. Qué maravilla. ¿Qué dice? Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras que ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Cómo hacemos brillar nuestra luz? ¿Saben ustedes cómo hacemos que nuestra luz brille? Con todo lo que hacemos. Y el trabajo es una de las cosas que más hacemos en la vida. Así que nuestro trabajo es un impacto poderoso sobre la vida de la gente que nos rodea. Puedes trabajar en un lugar oscuro, en el peor lugar oscuro que te puedas imaginar. Puede haber personas en tu trabajo que te digan groserías a cada momento. ¿Tú crees que Dios le sorprende eso? Tú dices: ¿cómo puedo dar testimonio en medio de un lugar así? No has entendido. Precisamente por eso te puso Dios ahí, para que tu luz brille. Tu forma de ser y de trabajar impactará la vida de la gente. Trabajo por credibilidad, para dar testimonio de lo que Dios me ha enseñado a mí. Hermanos, la luz siempre brilla mucho más en un cuarto muy oscuro, ¿sí o no? Si Dios te ha llevado a ese lugar de trabajo, es porque Él quiere que brilles en ese lugar. Él no llama a todos los cristianos para que seamos pastores de tiempo completo. No, Él nos ha colocado en diferentes lugares, en diferentes áreas, para que se cumpla su propósito de que su luz, que ya brilló en nosotros, ahora brille en todo lugar. Escucha lo que voy a decir. Tú eres la única Biblia que mucha gente va a leer. ¿Sabían eso? Hermanos, la gente le tiene miedo a este libro. La gente no lee la Biblia. Les parece un libro raro, extraño. Para colmo está forrado de negro. ¿Y por qué está forrado de negro? Ha de ser malo. Entonces la gente no lee la Biblia. La única Biblia que la gente va a leer eres tú. La gente verá tu vida. Ellos verán la vida de Cristo en ti. ¿En qué? En muchas formas, pero una de ellas en la manera en que trabajan. Verán el carácter de Cristo desarrollándote a través de tu trabajo. Ellos van a decir: no sé cómo puede ser tan paciente esa persona. No sé cómo puede vivir con tanta confianza. No sé cómo puede perdonar las ofensas de sus compañeros de trabajo. No sé cómo puede vivir con tanta esperanza. Y cuando ellos se acerquen a ti y te preguntas, como Jim le preguntó al carpintero: ¿por qué haces eso? Tú dirás: porque conozco a Jesucristo y trato de seguirlo. Entonces, hermanos, la tercera razón por la que debemos trabajar es por credibilidad, por el testimonio. Aquí está el número 4, la cuarta razón por la que debemos trabajar. Número 4, por caridad. La caridad. Trabajo para ayudar a otros con mi dinero. Esto está tremendo. Quizás nunca te habías imaginado que alguien pudiera decir esto, pero aquí lo vamos a decir. Trabajo para ayudar a otros. Trabajo para ayudar a personas que tienen necesidad y que tienen menos que yo. Puede ser que nunca hayas pensado en esto,
pero puedes continuar trabajando para dar más. Escuche, una de las cosas más frecuentes hoy en día es retirarse a temprana edad, particularmente las personas involucradas en negocios nuevos o en inversiones. Generalmente ganan la misma cantidad de dinero que sus padres hicieron durante toda su vida. Ellos lo ganan en unos pocos años. Así que ahora la gente se retira a muy temprana edad. ¿Sabían ustedes que hay gente que se está retirando a los 30 años? Gente que se está retirando a los 40 años. Gente que se está retirando a los 50 años. La gente se retira y no tiene que seguir trabajando porque tienen tanto dinero que nunca se lo van a acabar. ¿Qué haces cuando tus necesidades básicas ya han sido satisfechas? ¿Sigues adelante y te retiras? No. Sigues adelante y después comienzas a trabajar por un propósito mayor, un propósito mucho más grande. Continúas trabajando, pero ahora lo haces para poder ayudar a la gente que tiene necesidad y que tiene menos que tú. Sigues trabajando por amor. Rick Warren cuenta, y esto me impresionó, siempre me ha impresionado, me ha conmovido, así que se lo cuento. Dice él: yo he estado haciendo esto de trabajar por amor por 10 años. ¿Qué es eso?, pensé. Investigando, descubrí que el pastor Rick Warren trabaja ahora para la iglesia Saddleback como pastor titular sin cobrar un sueldo. La mayoría de ustedes saben, dice el pastor Warren, que hace 10 años escribí un libro, el libro Una vida con propósito, y se convirtió en el libro más vendido en la historia estadounidense, el libro más vendido en el idioma inglés y el libro más traducido en el mundo, excepto la Biblia. Y dice que eso le trajo enormes cantidades de dinero. Se asustó de tanto dinero que se le acumuló. Porque yo, dice, soy un tipo bastante sencillo. Kay y yo, dice, vivimos en la misma casa donde vivíamos. Conducimos el mismo auto que conducíamos hace 10 años. Tengo un par de jeans y una buena camiseta y con eso soy muy feliz. Soy un tipo muy sencillo, no necesito mucho, excepto mi sonrisa y mi esposa. No necesito volver a trabajar. Podría haber ido y comprado una isla y ponerle 100 Bentleys y tener 100 personas para el personal, con sirvientes que me sirvieran té helado, con una sombrillita por el resto de mi vida. Y el punto es este, dice, continúo trabajando, pero ahora, dice, ya no necesito que me paguen para seguir trabajando, pero continúo dando mi máximo esfuerzo. ¿Saben por qué lo hago? Dice, ahora lo hago por amor. Lo hago por caridad. Trabajo para ayudar a otros con mi propio dinero. Donó todo el dinero de la venta de sus libros. Dice que ahora está trabajando en un nuevo libro, pero no necesitaré, dice, ese dinero, así es que ya lo destinamos para seguir ayudando a los pobres en tantos países donde hay tanta necesidad. No necesito el dinero de un nuevo libro, ya donamos ese dinero. Tengo ahora una mayor motivación. Me retiré de las motivaciones más jóvenes y ahora tengo una motivación mucho más grande, una razón grande, un propósito más grande. Ahora trabajo por amor, trabajo por caridad. Si tú eres una persona jubilada y no estás haciendo esto, yo te quiero pedir en el nombre de Jesucristo, regala tu tiempo a Dios, invierte, ahora trabaja, pero ahora hazlo por un propósito más grande. Ahora hazlo por amor, así como lo hace Dios. ¿Quién le paga a Dios? Sé que esto está impactando tu corazón y Dios está hablando a tu vida. Warren dice, la semana pasada hablé 6 veces en 4 estados diferentes en el país y me dieron cantidades de dinero como ofrenda de amor enormes. No me quedé con ellos porque ya no lo necesito. Se lo dimos a los pobres. Ahora estoy sirviendo por amor. Mira lo que dice la Biblia en Efesios 4:28. ¿Qué dice? Que trabaje, ¿qué dice? Honradamente con las manos. ¿Para qué? Para tener que compartir con los necesitados.
Este es el propósito más alto de la caridad, para que tengamos algo que compartir con aquellos que tienen necesidad. El problema, mis hermanos, es que cuando se trata de dar, mucha gente no da nada. En realidad no son generosos. Son generosos con sus críticas. Son generosos con sus comentarios. Pero en realidad no dan nada. No han entendido el propósito del trabajo. Dios te regaló capacidades y bendiciones para que tú bendigas a la humanidad. Esto es el propósito más alto del trabajo, es la caridad. Escuche bien lo que voy a decirle. Si quieres ser bendecido en tus negocios, tienes que aprender a ser generoso. Si quieres la bendición de Dios en tu trabajo, en tu carrera, en tu vocación, en tu empleo, te voy a decir esto: tienes que aprender a ser generoso. Entre más generoso seas, Dios vierte más bendición sobre tus negocios, sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu casa. ¿Por qué? Porque Dios está buscando personas que se parezcan a Él, personas generosas que le sirvan como un canal de bendición a la humanidad. Dios no quiere personas egoístas, quiere personas con un alto sentido del trabajo. Yo trabajo por amor. Dios es un Dios generoso. Todo lo que tengo en la vida es debido a la generosidad de Dios. El aire que respiro, el sol que me calienta, las plantas que me rodean, todo es un magnífico regalo. Dios dice: quiero que mis hijos aprendan a ser generosos. Si aprendes a ser generoso, yo te voy a bendecir. Yo te voy a dar más. Proverbios 11:25 dice: el que es generoso, el que es generoso prospera, el que anima será reanimado. Si tienes este principio de generosidad, Dios te bendecirá. Conozco a muchas personas que tienen negocios donde los dueños no solo diezman los diezmos del negocio, sino que diezman su propia ganancia personal. El diezmo del negocio más su propia ganancia personal. ¿Y sabe qué está haciendo Dios con esos negocios? Los está prosperando increíblemente. Deuteronomio 8:18 dice: recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder de producir la riqueza. ¿Sabían, hermanos, que la Biblia no enseña la redistribución de la riqueza? La Biblia enseña la creación de la riqueza. El antídoto para la pobreza no es la redistribución de la riqueza. El antídoto para la pobreza es la creación de la riqueza. Y hermanos, yo quiero pedir a Dios que levante en esta iglesia para la siguiente generación una generación de jóvenes con una mentalidad empresarial tremenda, que sean capaces de crear riqueza para poder solventar tantas necesidades que hay en el mundo. ¿Le gustaría ver eso? Recuerda que Dios es quien te da la habilidad. Entonces la manera en que tú honras a Dios es trabajando por amor para tratar de ayudar a tanta gente que lo necesita. Tratemos de seguir el ejemplo de Pablo. Mira cómo dice en Hechos 20:35. ¿Qué dice? He sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Este es el cuarto propósito del trabajo. Continúo trabajando, aún después de haber ganado lo suficiente para mí, aún después de haber cubierto mis necesidades, sigo trabajando por amor, porque Dios espera que yo lo haga. Y finalmente, hermanos, unos pocos minutos porque no tenemos tiempo, vamos a la quinta cosa: la eternidad. Esto está muy bueno. La quinta razón por la que debo trabajar es la eternidad. Trabajo para edificar el reino de Dios. Trabajo para edificar el reino de Dios. Esto está tremendo. Hermanos, necesitas pensar a largo plazo. Necesitas pensar sobre la repercusión de tu trabajo para la eternidad.
Yo uso mi trabajo para construir el reino de Dios. Escúchame bien, tú puedes usar tu trabajo para darle la gloria a Dios. Puedes usar tu carrera para darle la gloria a Dios. Puedes usar tus habilidades para darle la gloria a Dios. Puedes usar tus negocios, tu lugar de trabajo para darle la gloria a Dios. Eso fue lo que Jesús quiso decir en Mateo 6:33. Mira cómo dice Mateo 6:33. ¿Quién no conoce ese texto? ¿Qué dice? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿Eso quiere decir por encima de mis negocios? Sí, eso quiere decir. ¿Eso quiere decir por encima de mi carrera? Sí, eso quiere decir. ¿Eso quiere decir por encima de todo? Sí. Hermanos, trabajamos para construir el reino de Dios. ¿Por qué debemos trabajar? Porque la eternidad nos está esperando. Yo trabajo para la eternidad. Gloria a su nombre, bendito Jesús que nos enseñó eso. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Esto quiere decir, uso mi trabajo para la gloria de Dios. Pongo el reino de Dios por encima de todo. No trabajo para mí, trabajo para Dios. Tú dices, ¿y cómo hago eso, pastor? Hay muchísimas maneras en que puedes usar tus negocios para la gloria del reino de Dios. Hay muchísimas maneras en que puedes usar tu trabajo para la gloria de Dios. Te voy a mencionar algunas cosas pequeñas nada más. Una manera de utilizar tu trabajo, tu empleo, tus negocios, lo que sea, para la gloria de Dios, es utilizar los contactos que tienes en tus negocios para difundir las buenas noticias de Jesucristo y para decirles a otras personas que a su vez las transmitan también. Déjenme darles un ejemplo. También es una historia que cuenta el pastor Warren. Dice que hace un tiempo recibió una llamada entre culto y culto, un domingo en su iglesia. Y era un señor alemán llamado Erich Stamminger. Así son los apellidos alemanes, hermanos. Stamminger. Es un hombre alemán, dice, que me llamaba desde Alemania. Dijo: mi nombre es Erich Stamminger. Soy el presidente y CEO de Adidas. ¿Conocen Adidas? La marca de zapatos. ¿Saben que es una transnacional con mucho poder económico mundial? Bueno, ustedes saben que es Adidas. En realidad, esta marca Adidas se llama así en alemán, ¿verdad? Porque es el nombre de su dueño y su fundador. El dueño es Adi Dassler. Adi Dassler es el dueño. Y Adidas es la conjunción de su nombre y su apellido, ¿verdad? Adidas es el nombre de Adi Dassler, el fundador. Y entonces este hombre le dijo: acabo de terminar de leer Una vida con propósito. Cambió mi vida. Le he entregado mi vida a Jesucristo. Voy a ir a cualquier parte del mundo para conocerte. ¿Cuándo nos vemos? ¿Se puede imaginar? Dice que el pastor Warren se quedó sorprendido, pero le dijo: ¿por qué no vienes el próximo fin de semana a la iglesia? Imagínense ustedes de Alemania. Nosotros no vamos a la iglesia el fin de semana ni viviendo aquí en el centro. Este cuate iba a ir desde Alemania. Dice que le dijo: lo haré. Tengo que ir a China para cerrar un trato. Voy a ir a China, después tengo que ir a Tokio para cerrar un trato y luego volaré a California y estaré ahí el domingo. Y dice que el domingo ahí estaba. Se sentaron, dice, en una de las sillas de adelante mientras empezaba el servicio. Y dice que el pastor Warren le dijo: bueno, dime, ¿cómo puedo ayudarte? Y dice que él dijo: solo necesito saber una cosa. Dime. He leído, dice, Una vida con propósito. Ha cambiado mi vida. Ahora soy un cristiano. Solo quiero saber, quiero que me digas: ¿debería yo renunciar como CEO y presidente de Adidas y convertirme en un pastor? Dice Rick Warren que lo quedó viendo a los ojos y le dijo: ¡no! Esa es la idea más estúpida que he oído en este día. ¿Estás bromeando? Y él dijo: no. Déjame darte algunas razones por las cuales no debes hacer eso.
Me parece una idea tonta. Escúchame, te mostraré cómo puedes usar tu trabajo para bendecir el reino de Dios. Y entonces dice que le dijo, ¿tienes un equipo ejecutivo de Adidas? Y él dijo, sí, hay 6 de nosotros, somos 6. Le dijo, ¿algunos de ellos son cristianos? Él dijo, creo que 2 lo son. Entonces Warren le dijo, mira, quiero que empieces haciendo una reunión con esos 2 que son cristianos y empiecen a orar por los otros 3. Tu primer ministerio es ganar a tus compañeros para Cristo. Es tu primer trabajo. Es tu primer ministerio, ganar a la gente que está muy cercana a ti. Número 2, le dijo, ¿cuántos empleados tienes en Adidas? Staminger dijo, son como 25,000. Y le dice Warren, wow, tú tienes una mega iglesia. Tienes una iglesia más grande que muchos pastores en el mundo. Dice, tu congregación es más grande que la de la mayoría de los pastores, así que tienes 25,000 miembros en tu congregación, son todos tus empleados. Empieza a orar por ellos, empieza a establecer disposiciones para ellos, de tal manera que empiezan a haber principios cristianos en el trabajo. Luego le dijo, número 3, ¿quieres influenciar en otros CEOs? ¿Ustedes saben lo que es un CEO? Esos altos ejecutivos son genios, son tremendos ejecutivos, ganan un dineral. Hay cazadores de CEOs, ¿no?, que andan buscando a esas personas, ¿no?, con esa tremenda capacidad para hacer negocios. Ese es un CEO. Dice, ¿quieres influenciar en otros CEOs? Él dijo, sí. Entonces le dije, dice, debes continuar siendo un CEO, porque tendrás más influencia sobre ellos que cualquiera de nosotros. Hermanos, la economía global de hoy hace que los nuevos misioneros son empresarios y empresarias. Si eres un hombre de negocios, no hay un país en el mundo que no pueda abrir sus puertas para lo que estás haciendo. Así que usa lo que tú tienes y tus recursos para llevar adelante el reino de Dios. Eso es ser un constructor, no simplemente un generador de riqueza. Hay que ser un constructor del reino. Trabajo para el reino de Dios. Y esta es una manera, hay miles de formas en que tú puedes usar tu trabajo, lo que tú haces con la gente que te juntas, para construir el reino de Dios. Hay que trabajar para el reino. Miren cómo dice Mateo 6:20, ya para terminar. ¿Cómo dice? Almacena tus tesoros en el cielo. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios necesita dinero en el cielo? Hermanos, ¿qué cosa significa almacenar los tesoros en el cielo? Escuche bien, porque esto es fabuloso. No podemos almacenar una cuenta de banco, no podemos llevar dinero, no podemos llevar oro al cielo. ¿Sabe qué cosa es hacer tesoros en el cielo? Es llevar a la gente al cielo. Cuando tú usas tu dinero, cuando tú usas tu trabajo, cuando tú usas tu tiempo para llevar gente al cielo, estás haciendo tesoros en el cielo. No puedes poner dinero en el cielo. Lo único que puedes poner en el cielo son personas. Así que, mis hermanos, podemos usar todos nuestros recursos para poder servir a Dios. Aquí está la pregunta. ¿Seré un constructor de riquezas o seré un constructor del reino? He tomado una decisión en mi vida. En la medida de mis posibilidades, yo seré un constructor del reino. Usaré los recursos de Dios, los recursos económicos que estén a mi disposición para invertir y construir el reino de Dios. Usaré todo lo que pueda de los recursos económicos que lleguen a mis manos para construir el reino de Dios. Yo quiero ser un constructor del reino, no un constructor de riquezas. Quiero construir el reino de Dios. ¿Tú qué quieres ser? Así que quiero pedirte esta semana que tú hagas estas cosas sencillas. Número 1, quiero retarte a comprometerte a escuchar estos 4 mensajes en esta serie y traer a un amigo el próximo fin de semana. No me voy a perder esta serie. Voy a traer un amigo conmigo, un compañero de trabajo, porque le va a ser de mucha bendición escuchar estas cosas. Tráelo. Y número 2, usa tu grupo pequeño. Usa tu grupo pequeño para empezar a atraer a otras personas. Construye el reino de Dios. Trabaja para el reino de Dios. Aquí están los 5 propósitos por los cuales debemos trabajar. ¿Quieren repasar conmigo, por favor? Número 1, ¿por qué trabajamos? Por necesidad. Trabajo para suplir mis necesidades. Número 2, ¿por qué trabajamos?
por la identidad, trabajo para expresar mis talentos. Número 3, ¿por qué trabajo? Trabajo por credibilidad, trabajo para testificar a otros. Número 4, ¿por qué trabajo? Trabajo por caridad, trabajo para ayudar a otros con mi dinero. Y número 5, ¿por qué trabajo? Trabajo para la eternidad, trabajo para edificar el reino de Dios. ¿Te das cuenta? El trabajo no es solo para subsistir, ese es el más básico. Hay 4 propósitos más preciosos que Dios quiere usar tu vida, cambiar tu perspectiva, enseñar a tus hijos, a los niños que vayan creciendo con una nueva perspectiva del reino que Dios está construyendo. Quiero invitarte a que te pongas de pie en el nombre de Jesús, por favor. Ponte de pie en el nombre de Jesús, por favor. Vamos a orar. Celebramos la cena en un momento, entonces vamos a orar en este momento en el nombre de Jesús. Voy a pedirte que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos al Señor en el nombre de Jesús. Dile al Señor ahí en tu corazón: Señor, te doy gracias por tantas bendiciones que me has dado. Te agradezco infinitamente todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque esta mañana has cambiado mis conceptos, mis ideas. Y ahora sé y entiendo por qué debo trabajar. Ahora sé cuál es el propósito del trabajo, por qué debo hacerlo. Y tengo muchas alternativas. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, bendito seas. En este momento yo te ruego, Padre, que a cada persona que está aquí tú la bendigas. Padre, que tu Espíritu Santo en este momento se mueva en cada persona. En el nombre de Jesús, muévete, Espíritu Santo, por favor, y bendice a cada persona. Cambia nuestros conceptos, nuestras ideas, y Padre, ubícanos en la verdad. Bendice, por favor, a cada persona en este momento, en el nombre de Jesús. Si alguien está batallando, Señor, está en el trabajo equivocado, ábrele las puertas de bendición. Que lo que viene en los domingos sucesivos les ayude a mejorar. Gracias, Padre. Hoy pusimos la base, el propósito del trabajo. Bendito sea. Bendice a cada persona en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Enséñanos a ubicar en nuestra vida por qué trabajamos, para qué trabajamos. Bendito seas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Date la vuelta, dale un abrazo a tu hermano y dile: Dios te bendiga, hermano. Dile: trabaja para Dios.